Creo que técnicamente estamos en un bear market. Digo técnicamente porque se lo suele definir cuando un activo entra en una corrección del 20%. Ahora con Bitcoin estamos en una corrección del 30%. Yo soy de la teoría de que la estructura del mercado cambió en el año pasado con la aparición de los ETFs y la mayor adopción institucional. Pero como todo activo, Bitcoin va a tener sus mercados alcistas y sus mercados bajistas. Yo creo que no vamos a ver mercados bajistas del 80, de correcciones del 75-80% como en la antigüedad, como en la etapa pre-ETFs. Creo que también hay un poco de cierto en esto de la teoría de la Bitcoin IPO, que básicamente lo que dice es que Bitcoin hasta el año pasado venía cotizando como si fuese una acción de small cap, o bueno, ahora ya es un activo de más de $1 trillón, ¿no? Pero venía cotizando con un comportamiento de small cap, digamos, de acción de baja capitalización, con mucha volatilidad o como una inversión de capital privado. Y que de alguna manera el lanzamiento de los ETFs y la adopción institucional fue como la IPO de Bitcoin, la salida a la bolsa de Bitcoin. Y cuando una empresa sale a la bolsa con mucho hype, con mucho entusiasmo por lo que puede hacer el precio, en general termina ocurriendo lo contrario. Y lo que se suele ver es que el precio se achancha, digamos que queda lateralizando, o bien corrige. Entonces, esta teoría dice que Bitcoin está teniendo su momento IPO después de la salida de los ETFs, y que un poco coincide con lo que les decía de que los nuevos jugadores hicieron que cambie la estructura del mercado. Entonces, no creo que veamos a Bitcoin en $15.000 o $20.000, que es el 80% del máximo, pero sí que pueda tener una corrección y que pueda seguir corrigiendo un poco más, y que después de esa corrección pueda incluso quedarse sin mucha volatilidad en una zona de nivel más bajo hasta que vuelva el apetito por Bitcoin. Bienvenidos, soy el Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy repite porque fue un invitado del principio en el viejo podcast antes que nos bajara en el YouTube. Se llama Adam Dubov. Adam es el co-host del podcast Generación BTC y un tipo que no se calla nada cuando se trata de desarmar mitos estatales. Adam ve Bitcoin no solo como una moda, sino como el dinero duro que Hayek soñaba para competir con los monopolios fiat. En su Noster y en X ataca a las shitcoins, defiende la soberanía monetaria y analiza cómo Milei está cambiando el juego en Argentina. Ha estado en paneles como la BitConf, debatiendo si Bitcoin es realmente libertario, y en Generación BTC disminuye la economía austríaca con un humor sarcástico que te hace repensar todo. Hoy vamos a hablar de por qué Bitcoin es el antídoto perfecto contra el peronismo y el colectivismo, cómo estaquear sats en un país donde el peso se evapora y el rol de Noster en la resistencia digital. Adam, bienvenido. ¿Cómo va? Qué buena manera de empezar la lunes por la mañana, al menos desde acá, hablando de Bitcoin. Excelente manera para vos, para empezar el lunes, para mí, para terminar el lunes, y parece que el CEO de Bitcoin, Don Satoshi, está extendiendo un poquito más el Black Friday, así que sigue habiendo sats baratos para comprar. Para los que tienen plata, fenómeno. Para los que no tenemos, y no sé, me voy a tener que poner una pollerita, ir a hacer la calle y levantar unos Hong Kong dólares para comprar un poco de sats. Pero bueno, vamos a arrancar. Generalmente yo arranco con la primera pregunta, que es cómo tomaste la píldora naranja, que ya te la había hecho alguna vez, pero hoy quiero sacar un efeméride, que es una efeméride muy buena que me la recordó el libro de Adrián Bernabeu. Hoy, 1 de diciembre, hace 24 años, el ministro de Economía de ese entonces, Domingo Felipe Cavallo, se paraba y en cadena nacional anunciaba que solamente podía sacar 250 pesos o dólares de los bancos por semana. Desde entonces pasó lo que cayó el gobierno, se sucedieron un montón de gobiernos de distintos colores para destrozar el valor del peso y por ende la propiedad de los argentinos, de modo tal que en aquel momento un peso era un dólar, hoy un dólar es 1.400 y pico de pesos, y esto es lo que nos refuerza la convicción de para qué necesitamos Bitcoin, para cuidar nuestra propiedad, para cuidar nuestros ahorros. Adam, me imagino que vos tendrás mi edad o un poco menos, o sea que te acordarás del 2001. ¿Te acordás qué estabas haciendo ese día que Cavallo dijo el corralito? Bueno, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo acá. Estaba tratando de hacer memoria mientras contabas esto.
Yo tenía 12 años apenas allá por 2001. No recuerdo tanto el episodio este que se cumplen hoy 24 años del anuncio de el famoso corralito, sino que lo que más me acuerdo es eh, yo estando en una colonia de verano, en un club, y era 20 de diciembre por la tarde, yo creo que creo que caía viernes, y viene a buscarme, creo que mi madre a esa actividad y me lleva para casa como si estuviese por comenzar la guerra, porque ese era el día que comenzaron, digamos, los disturbios y los incidentes más fuertes de esa época. Pero lo que pensaba era qué loco como una cuestión tan simbólica como es el tema de no poder acceder al dinero físico, porque básicamente me acuerdo que lo que te permitía o lo que te prohibía esa resolución era retirar del cajero automático de ventanilla más de 250 pesos barra dólares, que en ese momento eran lo mismo, por mes. Lo cual sí, simbólicamente es tremendo de que vos no puedas acceder y retirar lo que es tuyo. Pero después, y esto no justifica lo que pasó primero, después se produjo una confiscación aún mayor en la cual se especificaron depósitos, se especificaron deudas y se hizo lo que se llamó asimétrico, es decir, los deudores recibieron un tipo de cambio que los benefició, los acreedores un tipo de cambio que los perjudicó, y ahí sí se produjo una gran confiscación totalmente irreversible, pero en el imaginario de la gente quedó el tema del corralito como lo más traumático. Sí, el corralito, vos solamente podías acceder a 250 pesos o dólares en efectivo por semana, pero podías usar lo que querías con tu tarjeta de débito. Yo me acuerdo de dos cosas. La primera cosa era que fue un viernes, el 30 de noviembre, viene mi papá era bancario, y dice, che, se está corriendo la bola que van a confiscar los depósitos, una cosa así, había unas corridas tremendas. Al otro día Caballo dice eso, y me acuerdo patente que en esa época nosotros nos habíamos mudado a la casa, bueno, que hoy todavía vive mi mamá, hacía un par de meses, menos de un año, y mi mamá estaba en la idea si empapelaba o no empapelaba, si empapelaba o no empapelaba. Esa semana fue a la casa de los empapelados y dijo, ¿te lo puedo pagar con tarjeta de débito? El del empapelado dijo, sí, dijo, a la mierda, empapelo, no pregunto más. Pero bueno, sí, después vino la especificación asimétrica, el corralón, parte de esa plata la terminaron pasando a bonos y la terminó pagando todo el pueblo argentino, con todo lo que eso conlleva. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que nombrar, porque estas son las, los por qué. ¿Por qué Bitcoin? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta de proteger nuestro ahorro, proteger nuestro patrimonio, proteger nuestra libertad? Y Bitcoin es la herramienta que nos permite proteger todo eso. Sí, ¿no? Convertir, yo siempre pienso en la historia de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos que vinieron desde Europa eh, a principios del siglo XX y cómo transportar valor, transportar lo que había sido el fruto de tu trabajo era una cuestión casi imposible porque a ver, si uno llevaba joyas o cuestiones así, eran fácilmente robables y la mayoría de las propiedades, muchas o pocas que podían tener, estaban afincadas a la tierra, ¿no? Y la tierra no te la podés llevar cuando tenés que escaparte a las apuradas de alguna región que es hostil contra vos o contra tu gente. Em, pero sí, cambia. Lo que yo creo, a ver, lo que creo que cambia las reglas del juego más que nada también es hacia el futuro, ¿no? Hacia la idea de tener una esperanza o una salida, muchas veces en un contexto que todas las noticias parecen negativas, ¿no? Y que no solo negativas, sino que no parece que vayan a cambiar en el corto plazo. No, seguramente. Así que bueno, pero recordado ese efeméride, ahora sí, vamos a la primera pregunta oficial que te la hice alguna vez, me olvidé, y también, si me acordara,
vamos a refrescarlo para la nueva audiencia que siempre se renueva, es ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, ¿cómo llegué a Bitcoin? Mi camino con Bitcoin empezó en realidad por mis intereses libertarios. Yo esto es en el año 2009, empecé a participar de un pequeño partido político que se formó acá en Buenos Aires, que se llamaba Partido Liberal Libertario, y uno de los integrantes de ese partido viene a una de las reuniones que hacíamos. Todo esto, obviamente, antes de Milei y antes de todo el boom libertario que hubo en Argentina. Pero bueno, uno de los integrantes del partido, una de las reuniones semanales, viene y nos cuenta acerca de dinero que se alinea con nuestros principios, con nuestros valores, que no puede ser devaluado, que no puede ser emitido por una autoridad central, que no puede ser confiscado, etcétera. Parecía el dinero ideal para los libertarios, porque para poner un poco en contexto, ¿no? Uno ya por los intereses que tenía con el liberalismo, con el libertarismo, ya tenía cierta eh, intuición o cierto aprendizaje sobre cuestiones relacionadas con el dinero, sobre los males que trae aparejado el dinero fiduciario. Y es un tema que los libertarios siempre estamos pensando, ¿no? Pero históricamente hemos asociado el dinero con con el oro. Entonces, volviendo a la historia, llega esta persona y nos dice, che, salió este dinero que parece que está alineado. Esto te estoy hablando del año 2011 probablemente. Bitcoin no había llegado a la paridad de $1. Bueno, esta persona que fue a contarnos de Bitcoin en esta reunión era hoy muy conocido en el ambiente Bitcoiner, ese Franco Amati, em, Bitcoiner histórico argentino, y me quedó grabado la conversación que tuve, porque lo primero que le dije yo y que reaccioné frente a la idea de Bitcoin fue si estaba respaldado por oro. Y Franco, ni lerdo ni perezoso, me respondió algo así como, no, pero si vos crees que tendría que estar respaldado por oro, puedes armarte tu propia criptomoneda. Antes, en ese momento no existía el término altcoin, ni shitcoin, ni nada. Armate tu propia criptomoneda respaldada en oro. O sea que en aquel momento no solo no vi que Bitcoin era el respaldo y no necesitaba respaldo, sino que también me perdí la posibilidad de crear Tether Gold o alguno de estos sintéticos en oro que existen hoy. Em, y así fue como mi primer contacto. Y siempre quedó Bitcoin ahí dando vueltas y digamos que de alguna manera lo introduje en mi cartera de intereses libertarios, no en mi cartera de inversión. Y durante mucho tiempo fue como una idea más, una propuesta más, una vertiente más en búsqueda de la libertad, en este caso, desde el punto de vista del dinero, que es un tema no menor porque atraviesa la vida de cada uno todo el tiempo, hasta que en algún momento, y yo te digo que fueron unos buenos años, habrá sido 7, 8 años después que realmente me di cuenta que el Bitcoin no era simplemente una idea más o un experimento más, sino que era, y sigue siendo en este momento, la iniciativa monetaria de raíz libertaria más importante del mundo, a nivel global, sí, a nivel galáctico, diría. Sí, no, no, creo que no te pasó como a mí. Yo descubrí a Bitcoin también por 2011, por ahí, y era para mí un medio de pago. O sea, ni siquiera me pregunté. Yo también venía con ideas libertarias porque yo había estudiado en la universidad de economía, me gustaba mucho la economía austríaca, había leído a Rothbard, me identificaba más con el anarcocapitalismo más que con el libertarianismo. Y bueno, descubro Bitcoin, para mí era un medio de pago y me tomó años, como digo, 10 años, entender lo que era, desgraciadamente. Y vos estuviste en la BitConf en un panel con los pibes de la cripta,
que preguntaba si es Bitcoin libertario. Y yo, como en la BitConf estuve haciendo tantas cosas, estuve en paneles, estuve haciendo notas y demás, no pude ir a ninguna charla, a la tuya tampoco. Así que te vengo a preguntar eso. ¿Bitcoin es libertario? Bueno, el año que viene podés ir a la charla de nuevo. El, sí, estuvimos discutiendo eso en la BitConf este año. Y la pregunta o la respuesta en realidad para mí depende un poco de cómo la abordes. Si me preguntás a secas si Bitcoin es libertario, yo te diría que no, que Bitcoin es software, que es dinero neutral, que es, de alguna manera es apolítico por el hecho de ser software, que es un protocolo con reglas de cómo comunicarse dentro de ese protocolo y que las comunicaciones, digamos, sean válidas. En este caso, la transferencia de mensajes que representan notificaciones, pero eh, de todo el resultado, de todo, digamos, el resultado final, el output, de todo lo que es ese software, esa red de computadoras, el token que surge a partir de ese software, yo te diría que el resultado es muy atractivo para quienes creen en ideas libertarias o en las ideas libertarias del dinero sano. Em, en ese sentido, sí, tiene mucho appeal para los libertarios, pero en sí mismo no veo Bitcoin, o sea, es como una contradicción Bitcoin de alguna manera, porque es muy político, pero a la vez es apolítico. Em, es como es el Bitcoin de Schrödinger, donde hay dos estados posibles al mismo tiempo, dependiendo de en qué momento y en qué contexto lo analices. Claramente, es un buen título este. Bitcoin es el dinero de Schrödinger. Como que puede ser político, como no. eh, es, es para todos, pero a la vez no es para todos. Tiene todas estas dualidades. ¿Y por qué crees que a ver, yo creo que Bitcoin está alineado, no es libertario, porque como decís vos, es un protocolo, es una tecnología, no fue creado por nadie político, sino atacando a ese sistema político. ¿Por qué crees que, pese a alinearse con las ideas de la libertad, en Argentina Milei, que es no solo el máximo referente libertario argentino, sino el máximo referente libertario mundial, porque es el primer presidente libertario de la historia de la humanidad, ¿por qué Milei no entiende Bitcoin y por qué no hablan de Bitcoin en el partido? Buena la pregunta. De hecho, es algo que yo he visto en todos estos años, em, viniendo un poco del mundo libertario, del mundo más, digamos, sí, de los activistas libertarios argentinos de ese mundo. em, Veo que yo creo que hay varias razones. La primera razón tiene que ver con que muchos de nosotros durante mucho tiempo estuvimos con más o menos éxito tratando de eh, difundir y promover ciertas ideas particulares, y que de repente viene Satoshi Nakamoto, que una figura totalmente desconocida, y presenta al mundo esta forma de dinero, esta forma de almacenar valor, si es que el valor se puede almacenar, que de alguna manera replica, ¿no?, las características y esta situación que los libertarios hablábamos todo el tiempo. Y de alguna manera eso genera un poco de la primera reacción es el rechazo, ¿no? De cómo que me estás compitiendo, estás viniendo a mi terruño, y yo construí una carrera hablando de esto, escribí libros hablando de esto, y de repente venís acá y tratás, digamos, tirás abajo toda mi biblioteca. Entonces, hay un poco de, de envidia o de que te sacaron del spotlight. Hay un poco de eso, me parece,
entre los libertarios y economistas también, y particularmente economistas libertarios que muestran un rechazo total, ¿no? No meto acá a gente como Lawrence White o Selgin, que son economistas, yo diría no son austríacos, pero tienen fuertes tendencias libertarias, tipos que vienen discutiendo hace 30, 40 años con la lista de los extropianos, de los cypherpunks, todo el tema del dinero digital. Pero después están como los libertarios que minimizan o que descartan de plano el tema, el tema de Bitcoin, y me parece que es un poco también con eso, ¿no? Como que no le encontraron la beta de cómo extraerle un poco de dinero a las ONGs y fundaciones que financian el mundillo libertario, que quizás no le dan tanta pelota al Bitcoin y no encuentran atractivo ahí. Eh, Esas son dos hipótesis que se me ocurren. Eh, También puede ser gente que no tengan interés y pues está todo bien si no tenés interés. Para mí te estás perdiendo algo muy, muy importante que se alinea con tus intereses 100%, pero bueno, cada uno tiene sus intereses. Exacto. Exacto, ese es el tema, se alinea con los intereses. Yo cuando terminé de entender Bitcoin, no cuando lo descubrí, ahí dije, esta es la pieza que falta en el rompecabezas para poder hacer un verdadero gobierno libertario o un mundo libertario o anarcocapitalista, por todos los valores que Bitcoin trae de la escuela austríaca. De hecho, Milei en un reportaje dice que Bitcoin es la reacción natural contra la estafa de los bancos centrales, y cuando gana en todo Twitter, todos los Twitter, sobre todo la gran mayoría extranjeros, lo ponían como un presidente bitcoiner que no solo no fue bitcoiner, sino terminó pasando de Libra. Es peor que no hubiera hablado nada. Sí, sí, igualmente vos cuando lo escuchás hablar a Milei, creo que tampoco habló mucho de Bitcoin en su carrera. Le hicieron una entrevista en el diario Clarín antes de que sea presidente, donde le preguntaran qué opinaba de Bitcoin o de las criptomonedas. Y digamos, su respuesta fue algo así como, bueno, es dinero del sector que nació en el sector privado, entonces es positivo porque viene del sector privado, pero hay que ver si no la prohíben los gobiernos o algo así había sido su respuesta. O sea, a él no le interesó, evidentemente, meterse de lleno en el tema, y de hecho conozco por contactos, por conocidos cercanos, que se intentó orange pilear al presidente de Argentina, pero no hubo éxito, evidentemente. Y claramente no hubo éxito, pero bueno, también yo creo que la filosofía libertaria es como el dejar hacer, ¿no es cierto? Y que es lo que yo estaba pensando de también, vos ponés lo de Schrödinger, y yo me acuerdo de algo que dice Luna en la BitConf, en el panel que yo estuve, que un problema para Bitcoin sería que todo el mundo se transforme en Suiza. Por ende, la gente no tendría incentivos para usar Suiza. ¿A vos te parece que, y ahora pensándolo mientras estamos hablando, es más fácil para la adopción un gobierno como el kirchnerismo o el peronismo que un gobierno libertario que deja todo libre, que no te controla? En cambio, el otro, que estás constantemente controlado, tenés que buscar una alternativa, y eso es lo que terminás encontrando Bitcoin. Es una excelente pregunta porque pasa algo en general, estoy pensándolo acá mientras me lo planteabas, que vos me decís Suiza, o Luna dice Suiza, pero no hablando a nivel macro, ¿no? Hablando a nivel privacidad, protección de derechos de propiedad, etcétera. Y Suiza probablemente tenga un set de reglas más atractivo para un libertario, un liberal, que, digamos, Venezuela, caso extremo, Argentina, Brasil, podemos poner cualquier caso, pero en el caso de países, o mejor dicho, poner la América Latina en general, en América Latina en general, quizás el set de reglas a la vista no resulta tan atractivo, pero cuando ves cómo se ejecutan y se aplican esas reglas y ves que la aplicación es baja, entonces la verdad que tampoco te hace pensar, a ver, si yo
tengo que reportar transferencias bancarias superiores a $500, supongamos. Y yo soy un comerciante que manejo todo en efectivo y rara vez toco el banco. Y bueno, ahí no voy a tener incentivo a usar Bitcoin. Pero sí me parece que en países donde sí hay directamente traumas, como Argentina, que son situaciones traumáticas. De hecho, empezamos esta charla con un hecho que nos une como argentinos y que y es una confiscación o un bloqueo de acceso a los depósitos. Entonces, esos eventos traumáticos sí, obviamente ayudan a la adopción. La pandemia y las medidas de cuarentena sirvieron mucho para la adopción, pero no tanto de Bitcoin, sino más bien de stablecoins, porque quizás ahí el problema era el problema más inminente era digamos, el, el transporte, ¿no? Que puedan, la transferencia de hacer pagos a distancia. Y, y en el tema de inflación, de depreciación de la moneda, cuando vos vivís en un país que tenía 211% de inflación anual, entonces una moneda que se deprecia al 5 o 6% anual, como el dólar, decís, es una moneda estable, es una moneda fuerte, y relativamente estás tranquilo con eso. Entonces, siempre como que hay pros y contras, depende de dónde vivís, los incentivos que tenés a adoptar. Bitcoin o... Sí, Bitcoin. Exactamente, sí, sí. Yo creo que porque, a ver, yo descubro Bitcoin en un momento donde teníamos que mandar plata afuera o recibir plata, y en ese momento, año 2011, eh, estaba todo trabado, no se podía hacer nada en Argentina. Ahora creo que tampoco, también es complicado, pero no creo que fuera como ese momento. Viviendo acá en Hong Kong, que yo puedo mandar plata afuera, recibir, sin ningún tipo de problema, creo que hubiera sido más difícil descubrir Bitcoin en ese momento. Por eso yo creo que el punto de vista es ese. Cuanto más libertad tenés para moverte, menos incentivo tenés para ir a Bitcoin y aprender Bitcoin. Ahora, cuanto más te atacan las libertades, más necesitas a Bitcoin eh, como un escudo para la libertad y para la hiperinflación. ¿Y cómo ves la gente en Argentina el tema de la adopción? ¿Ves que la gente lo entiende Bitcoin o entiende Bitcoin y se va también para el lado de las shitcoins? Yo lo he visto y me encantó en tu ex, dándole con un palo a la DevConnect, cosa que yo también he hecho. En la BitConf todos me preguntaban, vas a la DevConnect, te quedás a la DevConnect. Y yo le miraba con una cara diciendo, ni en pedo, yo me fui el 16, ni en pedo me quedaba en ese lugar. Pero ves que la gente entiende cómo adoptar Bitcoin, cómo usar, hacer el DCA, no darle bola al precio, o lo ve más como algo de corto plazo. Yo te puedo hablar de mi evidencia anecdótica, ¿no? De la gente que me rodea, em, amigos, familiares, conocidos, que alguna vez les he hablado de Bitcoin, y lo que puedo decir es que con orgullo de que todos ellos lo ven como, algunos entienden más, otros entienden menos, pero todos entienden que es un activo para mantener en el largo plazo, y que es mucho más que una inversión, que es más que también incluye una parte de seguro, ¿no? Contra algunos casos particulares, bueno, como lo que venimos hablando acá, ¿no? De eventos de confiscaciones, eventos de evaluaciones, todo, el tema de la digitalización del dinero, que para mí es digamos, de los argumentos más interesantes y por los cuales creo que Bitcoin está condenado al éxito, como dijo alguna vez un político argentino sobre este país. Em, pero lo cierto también es que hay otros círculos en los que, a ver, esto es como te presentaron Bitcoin, ¿no? Si te presentaron la imagen completa de todas las propiedades y todas, digamos, las ganancias, más allá del lucro monetario que puede generarte el aumento del precio en el tiempo, o algunos entraron al mundo de Bitcoin simplemente como una inversión
que rinde o rindió X% anual en los últimos 5 años y que les parece interesante de comprar después de una baja del 40% para ganar el 60% que sube a nuevos máximos y vender ahí. Pero a nivel, digamos, de adopción, yo diría que la gran mayoría de los que. Yo creo que la gran mayoría de los que adopta lo hace simplemente porque le resuelve alguna cuestión en su vida, ¿no? Después los que se dedican a farmear, depositar acá, shitcoinear allá y tal, son un porcentaje muy, muy pequeño. Como no, como en el mundo de las inversiones en general, la gente que hace trading intradiario es mucha menos de las que compran el S&P 500 y eh, lo dejan dormir ahí, digamos. Sí, sí, igual a mí, yo te digo la verdad, no tengo idea de Argentina porque todo el mundo me dice, somos porque Argentina, que esto, que lo otro. Yo digo, yo hace 10 años que no vivo en Argentina, pero veo que la gente se hace una ensalada. Están con Bitcoin, con shitcoin. De hecho, estaba la DevConnect, que estaba llena. Vos ibas, por ejemplo, durante la Bitcoin y las charlas que más gente tenían eran las de trading. Los locales que estaban explotados eran los de, no me acuerdo cómo es este, Binx, creo que se llama, y el de Binance. Entonces, eso a mí me pone en la cabeza, digo, no, la gente me parece que lo está viendo como algo para hacer diferencia a corto plazo, no como el activo que realmente es, como cómo hay que operarlo. Obviamente vos decís, tu familia y tus amigos. Mi familia, mis amigos que están en Bitcoin ya saben cómo es el juego, pero mi idea es lo más macro, más a nivel la gente en general. Sí, 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 a ver, en ese tipo de, en estos eventos como en la BitConf, creo que también se sobrerepresentan por dos cuestiones, digamos a los traders, ¿no? Se los sobrerepresenta, primero porque es una conferencia que tiene un marketing que invita a traders, invita a gente que quizás esté interesada en eh, la parte financiera y de la parte de especulación de corto plazo, que no lo pongo como algo negativo la palabra especulación, sino simplemente como alguien que no está haciendo bien, yo creo que no está evaluando bien un activo porque no conoce, digamos, todas las características. Y además el otro punto es que hay mucha plata en el mundo de los exchanges. Y si te parás en el mundo Bitcoin, del mundo Bitcoin, que los exchanges los tenemos que considerar porque son, digamos, las rampas de acceso y de salida, o una de las rampas, son los players más importantes, los que más cartera tienen, los que más, no cartera, war chest, ¿no? Más reservas tienen. Sí, Entonces también se destacan. Y en la Bitcoin lo vimos, que los tres, el stand más grande era los tres stands más grandes eran de brokers. Y exacto. son los stands más divertidos, además. El año Sí, pasado obvio. tenían Fórmula 1, o un simulador de fútbol que te veías como si fueses en un videojuego. O sea, entonces es entendible que los presupuestos de marketing de los exchanges son gigantes en contra de la librería de Satoshi o alguna wallet bitcoiner que ni siquiera tuvo presencia en la BitConf. Sí, no, y aparte, por ejemplo, el de Binance tenía un estudio de televisión propio y nosotros, yo me cagaba de risa porque digo, nosotros estábamos adentro de la Bitcoineta con mi DJI Osmo y los micrófonos pasándonos entre nosotros hablando de Bitcoin. Pero bueno, creo que eso también es la parte romántica del Bitcoiner, de que es esa pelea contra los molinos de viento, contra las instituciones políticas, contra las instituciones centralizadas. Y me imagino que vos tenés esa misma idea porque vos tenés un podcast, Generación BTC, y en tu podcast lo que se busca es mostrar la parte más humana del Bitcoiner o lo que trato de hacer yo, hablar de Bitcoin sin que el Bitcoiner sea visto como un loco, un nerd o un millonario de Wall Street. Y obviamente nuestros canales no tienen la misma cantidad de seguidores que los canales de los traders, que tienen 400, 500, 600.000 seguidores. ¿Cómo hacemos nosotros desde la creación de contenido y desde la educación
para dar esa batalla, para meterle a la gente que está bien que haga trading, no está mal que haga trading, pero que no es todo trading. Es una buena pregunta porque parte de la afirmación de que hay que hacer algo para educar a la gente o para atraer a la gente. Yo cada vez soy más escéptico de eso. O sea, en el sentido de que cuando hago algún contenido, lo hago pensando en, bueno, en dejarlo ahí. Si alguno lo quiere aprovechar y ver, que lo haga y que tome las ideas, porque aparte, bueno, ¿por qué hace uno contenido? Es la pregunta también, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso que estamos haciendo ahora con Rodis Generación Bitcoin, que como decías, nos enfocamos en la historia de vida de los bitcoiners, de cómo lo conoció, cómo le impactó Bitcoin en su día a día. Lo que estamos buscando ahí, más que nada, es documentar, o de alguna manera sí, documentar, dejar un testimonio de quiénes son los bitcoiners que participaron, ya sea construyendo sobre Bitcoin o simplemente utilizando Bitcoin y descubriendo Bitcoin y teniendo un impacto en su vida. Pero yo no veo, quizás es una comparación eh, medio agresiva, sin sentido, pero yo no veo a los partidarios del dólar o los partidarios del euro haciendo contenidos de por qué tienen que usar el dólar o el euro. Sí, es verdad, hay mucha propaganda fiat en los medios financieros y te van a decir que está todo bien y que es sostenible la deuda y que pin que pan. Em, pero al final yo creo que tiene que partir de uno el hecho de querer entender Bitcoin y lo más duro de esto es que la forma más fácil de entender Bitcoin es, es no mirar Bitcoin, no enfocarse en Bitcoin. Bitcoin es como lo último que tenés que aprender que vas a poder como cerrar el círculo, pero tenés que mirar, digamos, la historia económica, la situación, la historia del dinero, cómo estamos hoy parados en la economía, cuál es el trayecto a futuro. Y cuando vos ves todo eso y le agregás CBDC y le agregás un componente de privacidad y le agregás un par de ingredientes más, ahí tenés la receta perfecta para que el tipo diga, uy, no, necesito una alternativa para esto. Pero, y ahí sí, estamos nosotros con contenidos para los que quieran profundizar y aprender. Pero como que perdí la ansiedad esa de tratar de convencer a todos que todos se hagan bitcoiners. Bitcoin está ahí para todo, está para cualquiera. No es para todos, es para cualquiera. Yo así lo Claramente, veo. no, entiendo tu postura. Yo quizás tengo la postura más de testigo de Jehová, de testigo de Jehová del Bitcoin. Onda, vos tenés la postura de que nosotros somos una iglesia, estamos acá, el que quiere venir, acá va a encontrar redención. Yo tengo la postura más del testigo de Jehová, que te voy a volver a la puerta y digo, mirá, hay esto, está pasando esto en el mundo. La forma de que te proteja de esto es esto, y bla, bla, bla. Pero sí, yo creo que al final del día, cada uno, primero uno hace contenido porque le gusta, básicamente, porque si uno lo hiciera enfocado a los views, digo, bueno, a ver, estos pibes que hacen trading, yo haría contenido de trading y tendría 1 millón de views, ¿no es cierto? Pero uno lo hace porque le gusta. Y creo que, como decís vos, es una forma de documentar y que esté ahí, porque en el trayecto, y esto no es por dármela de pecar, puedo pecar de soberbio, pero esto lo nombró una chica que es la chica de, no sé si viste los dibujitos, estos Maxis Club, que son como Sí, los memes, que estamos haciendo historia. Bitcoin nació hace poquito y lo dijo también Thomas Farrer, que es el chico que tiene el tracker de los ETFs, el de Apollo Sats, que estamos viviendo el cambio de un paradigma en real time. Entonces, todo lo que estamos haciendo nosotros es documentando la historia viva de lo que está pasando. Entonces, en 100 años van a venir y van a agarrar estos documentos que dejamos dando vuelta en Internet para escribir qué pasó, para entender qué pasó y para entender cómo mutó el paradigma. Eso estábamos discutiendo aquella vez con esta chica. está buenísimo eso. De hecho, no sé si te pusiste a pensar en 100 años qué van a decir los titulares de nosotros.
Yo no sé. ¿Cómo? No, no, decime si se te ocurre. No, yo la verdad que no sé si personalmente, pero yo creo que va a ser una historia. Yo creo que estamos ante lo que se llama el crossroads, un cruce de caminos, ¿no? Y estamos en un punto de inflexión. Yo creo que si Bitcoin gana, que tiene altas probabilidades de ganar, vamos a empezar por la parte mala, ¿no? ¿Qué pasa si Bitcoin pierde? Si Bitcoin pierde, si ganan los CDBCs, si ganan la shitcoin, o va a ser una victoria temporal, y creo que a la humanidad, si Bitcoin pierde, a la humanidad le quedan como mucho 100 o 150 o 200 años más de vida. A la humanidad como en conjunto. Pues yo no pienso en mí particularmente. Ahora, si Bitcoin gana, ahí sí vamos a entrar en una era de oro de la humanidad, en una era muy virtuosa donde vamos a dominar el viaje interestelar, vamos a dominar la energía, vamos a hacer, no sé si escuchaste las escalas de Kardashev, la civilización de tipo 1, que es la que domina la energía de la estrella más cercana, la tipo 2 domina la energía del sistema solar en donde vive, la del tipo 3 domina la energía de la galaxia. Yo creo que si Bitcoin gana, vamos camino a eso, a evolucionar como sociedad, como humanidad en todo. Entonces ahí sí se va a escribir esta historia y nos van a ver como esos locos que yo creo que cuando uno estudia la Revolución de Mayo, y esto, perdón para los que nos escuchan desde otros países de habla hispana, uno estudia la Semana de Mayo. La Revolución de Mayo, para los que no saben, los que no nos ven, es el día que Argentina, o que en ese momento el virreinato, las Provincias Unidas de Río de la Plata, sacan al virrey, al enviado del gobierno español, y no tengo nada contra los españoles, y ponen el primer gobierno argentino. Y hay toda una serie de secuencias que llevan a esa Revolución de Mayo, y creo que a nosotros en este momento nos estudiarían como las reuniones que hacían en la jabonería, creo que era de Vieites, que al principio de la semana de mayo hacían reuniones clandestinas como en un sótano, que era una jabonería, algo así. Bueno, creo que hoy estamos en esa fase, o en la fase de repartir escarapelas, como repartían escarapelas previo a la semana, a la Revolución de Mayo. Entonces, creo que nos verían de esa manera. Pero bueno, todo si Bitcoin gana, ¿no? Y creo que si Bitcoin gana se va a estudiar mucho esta época, se va a estudiar mucho la transición para no volver a cometer los mismos errores que llevaron, por suerte, a que aparezca Bitcoin. Y si Bitcoin pierde también, creo que va a ser muy estudiado la resistencia de principios del siglo XXI, o nos van a suprimir de la historia los vencedores. No, yo creo que si Bitcoin pierde, ni siquiera se va a estudiar historia. Esto va a ser, se va a imponer se va a seguir imponiendo el relato. Nosotros, bueno, en Argentina tenemos el relato, ¿no? Lo que dicen los kirchneristas, que cuentan su historia, que ellos son los salvadores y toda la historieta. Creo que se va a imponer un relato y va a ser una sociedad tan decadente que se va a autodestruir y ni siquiera va a ir a estudiar la historia. Creo que si Bitcoin pierde, va a pasar desapercibido, va a quedar en algunos ámbitos académicos como estudiándose para reflotarse, pero no sé si se va a estudiar, porque va a ser todo tan patético, tan decadente, que nadie se va a tomar. Vamos a. Lo que voy es, si Bitcoin pierde, como va a ser una sociedad tan decadente y va a estar tan pegada al TikTok, a toda a ese placer instantáneo, que ni se va a estudiar lo que pasó antes. O sea, es como que va a ser una sociedad reggaetonizada, básicamente. Entonces, yo lo veo de esa manera, no sé vos. No, a ver, si Bitcoin pierde, más allá de la debacle cultural que continúe, a mí lo que me preocupa, que es un poco lo que pensaron los cypherpunks cuando empezaron a pensar en el dinero digital, y es el hecho de que deje de existir que todo el dinero pase a ser dinero electrónico, dinero digitalizado, y eso te anula cualquier tipo de libertad. Em,
Y a mí eso es lo que más, digamos, esperanza me genera Bitcoin en el sentido del impacto que puede tener de futuro, es esto, es la luz eh, al final del túnel. Pero no es una luz que sale del final del túnel, en realidad sale del costadito, porque es una especie de salida, ¿no? De el crossroad que decías vos. Em, y va a ser, al final, lo bueno de Bitcoin es que permite que sea una decisión, al menos por ahora, es una decisión personal, una decisión individual, poder agarrarse de ese salvavidas. Claramente, eso es también lo bueno, lo que tiene Bitcoin, que es una decisión 100% personal. No es que nadie te fuerza. Mismo nosotros, vuelvo a repetir, y mi objetivo creando este tipo de contenido es, o cuando mis amigos me preguntan, es agarrarte de la manito, llevarte al costadito del camino, citándote a vos, a de donde sale esa lucecita, que vendría a ser la entrada al rabbit hole, y llevarte la manito y ponerte ahí, y decir, ¿por qué tenés que cruzar? Pero cruzás vos. ¿Y por qué camino vas adentro del rabbit hole? Es tuyo, porque creo que es un viaje personal y no todos lo vemos de la misma manera y no todos nos interesa lo mismo, y por eso es así. Te llevo a la puerta del rabbit hole, entrá y disfrutá. Disfrutá de lo lindo que es estar acá adentro. Totalmente. Y, y cómo es, y te hago una pregunta para la gente, ¿cómo, también porque yo vuelvo al tema de la educación, porque yo soy un tipo, tengo un background de docente, y, y cómo hacemos para educar, cómo es posible crear contenido educativo para la gente para que entienda el concepto de DCA y el concepto de Hall, eh, respecto de otros tipos de inversiones. Es difícil porque en general la gente ya viene con un chip incorporado de preferencia temporal alta, ¿no? De querer la gratificación instantánea. Y eso viene un poco del mundo fiat que te obliga a pensar en qué gastar porque tu dinero vale cada vez menos o en qué invertir, porque tenés que hacerle un 3 4 5% anual para simplemente mantener el poder, el poder adquisitivo de tu dinero. Em, a mí me parece que a la hora de mostrar, digamos, las ventajas que tiene Bitcoin, em, el time frame es la clave, ¿no? El marco temporal en el que lo presentás. Eh, presentarlo en vez de ver, digamos, la performance de mes a mes o la performance año a año, vos cuando mirás Bitcoin en un plazo de 4 o 5 años, ahí es cuando realmente notás el poder que tiene y cómo se componen, digamos, se van componiendo los retornos. Eh, entonces, sin dudas, a ver, yo igual te digo un poco, creo que con el pasar de los años, Bitcoin, eh, desde el punto de vista de los rendimientos, cada vez se torna menos atractivo. Es menos volátil y los swings, digamos, hacia arriba y hacia abajo son menos bruscos. Lo cual me parece que es algo positivo para la adopción de Bitcoin de alguna manera, porque también te hace mirar qué otros beneficios y qué otras ventajas te ofrece Bitcoin más allá de una apreciación que ahora te diría moderada a lo largo del tiempo, si es interesantemente moderada, pero moderada comparado con los primeros años, ¿no? Porque estamos hablando del 30, del 50% anual contra 200, 300, 500% anual. Entonces, hoy por hoy, quizás si alguien me dice, eh, Bitcoin va a ser el activo que más va a subir en el próximo año y probablemente no. Probablemente haya alguna startup que cotice en bolsa o una empresa de baja capitalización que suba más. La ventaja que tenés con Bitcoin son dos. Primero, que tenés garantías que no te da ningún otro activo, que compensa un poco quizás la baja de la volatilidad. Y la segunda garantía que te da Bitcoin, o la segunda ventaja, es que no tenés que elegir entre 5.000, 8.000 empresas que cotizan en bolsa.
Vos sabés que Bitcoin es un Sí. activo que tiene características peculiares, especiales y que lo podés apartar del resto de los activos financieros, ya sean criptoactivos o sean activos financieros tradicionales. Entonces, eh, hoy por hoy el poder del DCA es hasta más fácil mostrarlo por esto de que al no haber tantos swings tan bruscos, estamos quizás en una mejor etapa que la etapa del FOMO. Y a todo esto, no quiero decir que 30 a 50% de retorno anual es una barbaridad, es inmenso. El tema es que relativamente comparado con lo que sea Bitcoin en años anteriores, y bueno, sí ha habido una disminución. No, bueno, pero también lo que hay que entender es que el CAGR o el rendimiento promedio anual también depende del riesgo, ¿no? O sea, Bitcoin, el que compró Bitcoin y lo holdeó en el 2011, corrió un riesgo que el que lo compra hoy no lo corre. O sea, en el 2011 no tenían ni siquiera billeteras. Estaba MTGOX, ahora está JP Morgan, o sea, hubo un cambio Exacto. cualitativo. ¿Entendés? No tenías empresas, no tenías ETFs. Hoy tenés la cabeza de Wall Street puesta en Bitcoin, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso representa, pero ya es un activo que dejó hace, en el 2011, ¿quiénes lo usaban? Los narcotraficantes, los libertarios extremos, los anarquistas. Entonces, hoy lo usa Wall Street. Vuelvo a repetir, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso conlleva. Hay estados, Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, está discutiendo si va a ser o no una reserva en Bitcoin. Entonces, obvio que hoy no espero pedirle a Bitcoin que haga 300% en un año. Eh, y una de las cosas que quiero agregar como ventaja respecto de una acción es que vos Bitcoin podés hacer DCA con la cantidad que puedas. Eso es lo glorioso. Vos para comprar una acción, primero, para comprar una acción tenés que tener una cuenta y no podés operar en todos los mercados globales. Hay mercados que sí, hay mercados que no. Segundo, tenés que tener un valor, tenés que invertir un valor para la acción, porque si no, o no podés comprar o te lo comen los fees. Bitcoin podés entrar con $5. Entonces, no hay una excusa como para decir, no puedo hacer DCA, no puedo separar $5, que no sé a qué equivale en Argentina, que se pueda, no sé cuántos son un paquete de cigarrillos en Argentina, o una birra, pero qué sé yo, una birra, ¿cuánto estará en el supermercado? $2.000, $3.000. Sí, Eh, por eso, podés separar 2 birras por mes y decís, no compro 2 birras y lo pongo en Bitcoin, y podés, cosa que no podés hacerlo con un stock de Estados Unidos. Entonces, esa es la otra ventaja que tiene Bitcoin, y coincido con vos, sí, que hoy los rendimientos, si bien no son tan fuertes, si bien son buenos rendimientos, perdón, no son tan fuertes como era hace 10 años. Y por eso creo que también viene el tema educativo de que la gente tiene que, aparecen todos estos shitcoiners de que ahora te ofrecen el nuevo Bitcoin que va a ir a 1000x en un año y terminan garcando a la gente. sí, sí. También está eso de que como que se arma de alguna manera, Bitcoin al ser tan exitoso, se arma toda una industria de la estafa en torno a Bitcoin, ¿no? Em, pero sí, lo que decías de estas ventajas que tiene Bitcoin, yo lo pensaba mucho en El Salvador. Cuando estuve en El Salvador, que estuve en el Sonte y fuimos con la Bitconeta a una comunidad, un pueblito a 20, 30 kilómetros del Sonte, de donde es el epicentro Bitcoiner o uno de los epicentros Bitcoiner en el Salvador, y vos vas a hablar con gente y explicarle Bitcoin, gente que ni siquiera tenía espacio en el teléfono para descargar una wallet. Pero al mismo tiempo, lo que me llamó mucho la atención fue que se desarrollaron, creo que es una solución open source, un cajero automático con monedas de satoshis. Entonces, cualquier persona volviendo del trabajo, en vez de gastarse los 50 centavos de dólar o el dólar en una cerveza, podría pasar por el cajero y comprar un puñado de satoshis. Em, pero bueno, hasta que no... Pero antes de hacer eso, obviamente tenés que tener en la cabeza
la posibilidad de proyectar y decir, bueno, proyectar un retiro, proyectar una pensión y proyectar que ese dólar por semana quizás en unos años se convierten en 5.000, 10.000 dólares, pues tampoco hay que hacer promesas de espejitos de colores, porque ahorrando 50 centavos de dólar o $1 por semana, no te vas a convertir, no te va a cambiar la vida, pero sí te va a generar un ahorro que a futuro sí, sí te puede cambiar la vida. Y cambiarse la vida puede ser hacerse una operación para arreglarse los dientes, no tiene que ser, digamos, una cuestión materialística. No, no, seguramente. No, no. A ver, si yo hice un video de qué pasaba si un pibe que empezaba a laburar a los 20 años ahorraba $20 en Bitcoin por mes, desde los 20 años hasta los 60, que teóricamente se podía retirar. Y lo que le daba era millones. O sea, podía retirarse con millones. Pero sí, hay que entender esa disciplina y hay que entender el time preference y hay que entender que el concepto del interés compuesto, ¿no? De que va a pasar mucho tiempo donde parezca que no tenés nada hasta que en un momento va a empezar a subir y ahí va a tomar consideración. Y ya que estamos hablando un poquito de proyectar a futuro y del tema de precio, y para hacer un poquito de clickbait, ¿qué opinás de todo lo que se está hablando ahora con el tema del precio y demás? ¿Estamos entrando en un bear market o no va a haber bear market? Todas estas cosas que se manejan. Creo que justo quería entrar acá a ver el precio ahora de Bitcoin, pero creo que técnicamente estamos en un bear market. Eh, Digo técnicamente porque se lo suele definir cuando un activo entra en una corrección del 20%. Ahora con Bitcoin estamos en una corrección del 30%. Yo soy de la teoría de que la estructura del mercado cambió en el año pasado con la aparición de los ETFs y la mayor adopción institucional. Creo que hay nuevos jugadores que absorben la demanda de los vendedores, que en general suelen ser transferencias intergeneracionales de riqueza, porque de alguna manera los holders más early, que entraron más temprano a Bitcoin, están realizando una parte de sus. A mí no me gusta decir realizar las ganancias, porque ¿en qué realizas las ganancias de Bitcoin? En un activo de calidad inferior, pero de alguna manera están moviendo su cartera y eso está siendo absorbido por ETFs, por compradores institucionales que antes no había. Pero como todo activo, Bitcoin va a tener sus mercados alcistas y sus mercados bajistas. Yo creo que no vamos a ver mercados bajistas del 80, de correcciones del 75-80% como en la antigüedad, como en la etapa pre-ETFs. Creo que también hay un poco de cierto en esto de la teoría de la Bitcoin IPO, no sé si la escuchaste leer, La escuché, pero no me adentré tanto. que básicamente lo que dice es que Bitcoin hasta el año pasado venía cotizando como si fuese una acción de small cap, o bueno, ahora ya es un activo de más de 1 trillón, ¿no? Pero venía cotizando con un comportamiento de small cap, digamos, de acción de baja capitalización con mucha volatilidad, o como una inversión de capital privado. Y que de alguna manera el lanzamiento de los ETFs y la adopción institucional fue como la IPO de Bitcoin, la salida a la bolsa de Bitcoin. Y cuando una empresa sale a la bolsa con mucho hype, con mucho entusiasmo por lo que puede hacer el precio, en general termina ocurriendo lo contrario, y lo que se suele ver es que el precio se achancha, digamos que queda lateralizando o bien corrige. Entonces, esta teoría dice que Bitcoin está teniendo su momento IPO después de la salida de los ETFs, y que un poco coincide con lo que les decía de que los nuevos jugadores hicieron que cambie la estructura del mercado. Entonces, no creo que veamos a Bitcoin en
15.000 o 20.000 dólares, que es el 80% del máximo, pero sí que pueda tener una corrección y que pueda seguir corrigiendo un poco más y que después de esa corrección pueda incluso quedarse sin mucha volatilidad en una zona de un nivel más bajo hasta que vuelva el apetito por Bitcoin. Sí, creo que es interesante lo que vos planteás y yo no creo que va a haber yo lo que nosotros estamos diciendo acá que probablemente el bear market fue este año. Así que no sé, porque probablemente este año cierre y rompa esa teoría de los ciclos. Probablemente este año cierre más bajo de lo que abrió. Uno nunca sabe con Bitcoin. Y este año cierre en rojo, por lo que rompería esa teoría de verde, verde, rojo, verde, verde, rojo. Y bueno, sí, entiendo la del IPO que es bastante interesante, pero bueno. Todas estas cosas, lo que hay que entender es cuando uno mira a largo plazo y cuando uno hace DCA, todos estos movimientos de mercado son irrelevantes y no vienen al caso. Y bueno, para ir cerrando, Adam, te quiero preguntar, ¿qué opinás del futuro de Bitcoin? Ya no a nivel precio, ya no en el mediano plazo, sino el futuro de Bitcoin en general. Bueno, creo que hay dos temas que están muy en boga respecto del futuro de Bitcoin. El primero, el de los filtros, ¿no? La cuestión de los filtros, de los nodos NOTs y de si sirven o no. Yo igual eso lo veo más como una cuestión coyuntural y de alguna disconformidad dentro de la comunidad de desarrolladores y de un grupo que eh, le gusta un poco el teatro y el drama, ¿no? Eh, y me refiero a los Team VIP 444. Eso me parece que es una de las discusiones que siempre hay en Bitcoin y de acá al futuro no creo que sea tan significativa, hay más ruido que sustancia ahí. Y respecto al futuro de Bitcoin, también el otro gran tema es el tema de la computación cuántica, y más que nada, cuán cerca estamos de llegar a una a una computadora cuántica que tenga la capacidad de romper la encriptación que usa Bitcoin, que usa el ejército de Estados Unidos, que usan hospitales, que usan bancos, que me parece que es algo que no se suele mencionar a menudo, como que Bitcoin es el único, digamos, institución que tiene una amenaza por el tema cuántico. Yo la verdad que no entiendo de la cuestión cuántica a fondo, pero entiendo que es un desafío de acá en la próxima década que Bitcoin tiene que resolver, más que nada con el tema entiendo que las monedas que quedaron con un script viejo de gasto o directamente que se pagan a las public keys, a las llaves públicas, son las que están más expuestas por la amenaza cuántica, que no es todo Bitcoin, pero sí es un tema para seguir de cerca. Em, ma- Más allá de esto, soy bullish respecto al futuro de Bitcoin, digamos. eh, no es no es la primera discusión ni la primera desacuerdo, el primer desafío que enfrenta Bitcoin, y va un poco en contra del ethos de Bitcoin, ¿no? Porque decir, pero confío en los desarrolladores y en los que al final toman las decisiones en esto, que son las personas que más conocen a nivel técnico. Sí, no. Y respecto de la computación cuántica, paso el chivo. Hice un pequeño video hace 2 meses hablando de esto, del FAD, del FAD cuántico. Y no, sí, en realidad no son todas las adreses, son el 25%, entre las cuales están las adreses de Satoshi, porque son las más viejas. Y recién puede haber una probabilidad de un 30% en 10 años de que se hackeen. Y como decís vos, no solo corre riesgo Bitcoin, corre riesgo el sistema de defensa de Estados Unidos, los bancos, los hospitales y tantas otras bases de datos que pueden ser hackeadas con la computación cuántica. Pero sí, yo creo que son todas cosas que se van poniendo en el camino, obstáculos que se sortean, y que en definitiva yo creo que la peor amenaza
a Bitcoin, más que la computación cuántica o demás, somos nosotros mismos, los seres humanos como todo. Así que nada, si de nosotros depende que Bitcoin siga creciendo, porque Bitcoin es una tecnología perfecta y nada más de eso. Nosotros depende que siga creciendo. Y la última pregunta, Adam, es si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Muy buena pregunta. Primero le agradecería a Satoshi por su invento y le preguntaría, ¿qué le preguntaría a Satoshi? Em, ¿Cuál fue? Le preguntaría cuál fue su inspiración, su principal inspiración a la hora de hacer Bitcoin. ¿Qué fue lo que le inspiró? Perfecto, perfecto. Sí, sí, Porque yo creo que preguntarle por las llaves privadas es un cliché. te va a decir que No, no. no me las va a Te va a dar. decir las perdí en un accidente de bote. Te va a decir eso, así que nada. Bueno, Adam, te agradezco mucho por tu tiempo. Ha sido un placer hablar con vos. Y para cerrar, algo más que quieras agregar y cómo la gente te puede contactar. Pueden escribirme @dubdam en es complicado. Dubdam, como las primeras 3 letras de mi apellido y las últimas 2 de mi nombre. Ahí estoy en X, me pueden escribir. ¿Y tu Y podcast? perdón, Generación Bitcoin, Generación BTC en X y en YouTube Generación Bitcoin. Ahí subimos entrevistas con Bitcoiners, así que los invito a escuchar. Perfecto. Bueno, Adam, te agradezco mucho por tu tiempo. Que tengas un gran día y, como siempre, lo mejor para vos. Seguramente nos estaremos viendo en la BitConf el año que viene nuevamente. Seguro, o antes, quién sabe. Gracias por este momento. Gracias a vos y gracias a todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, denos un like, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales. Nosotros no pedimos plata, no pedimos satoshis, simplemente nos ayudan con un like, compartiendo el episodio, comentando. Así podemos llegar a más gente en esta titánica tarea de pintar el mundo de naranja. Compartan este episodio con la gente que quieran, compartan este episodio con la gente que odien, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas y darle la píldora naranja. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.